Durante 50 años, mis manos no conocieron el descanso, dedicadas a la aguja y el hilo para que mi Sofía alcanzara las metas que yo solo pude soñar. Entregué todo por ella, mis horas, mi frescura y mis anhelos más íntimos. Pero el día que inauguró su sofisticado café literario, me miró fijamente y sentenció: «Mamá, es preferible que no te presentes. Desentonas con el ambiente». Lo que ignoraba es que cada rincón de ese establecimiento llevaba mi firma en los títulos de propiedad. Mi existencia entera se ha tejido al compás cadencioso de mi vieja máquina de coser. A lo largo de medio siglo, ese murmullo incesante fue la banda sonora que aseguró el pan en nuestra mesa y permitió que mi Sofía accediera a oportunidades que para mí fueron quimeras. Hoy, a mis 70 años, mis dedos están encallecidos y mi espalda se queja si permanezco mucho tiempo en la misma postura. Pero cada esfuerzo valió la alegría. O eso creía. Cuando Ricardo, mi compañero de vida, nos dejó, Sofía apenas contaba 9 años. El pequeño taller de costura, que había nacido como un entretenimiento para complementar los ingresos, se transformó en nuestro único sustento. Las primeras semanas, mis lágrimas caían en silencio mientras confeccionaba uniformes escolares hasta bien entrada la noche. No podía permitirme el lujo de flaquear, y mucho menos el de la angustia. Con esto, Sofía podrá formarse, me decía una y otra vez cuando el agotamiento intentaba doblegarme. Y surtía efecto. Mi pequeña de coletas traviesas se convirtió en una profesional con un título en gestión cultural, la pionera en nuestra familia. El día de su ceremonia de grado, mis aplausos resonaron hasta que las palmas me ardieron. Valió cada noche en vela, cada plato austero, cada aniversario en el que me las ingeniaba para que un presente sencillo pareciera un tesoro. Lo que nadie sospechaba, ni siquiera Sofía, es que durante todos esos años cultivé una costumbre sagrada. Cada quincena, religiosamente, separaba una modesta suma de dinero que depositaba en una antigua lata de galletas oculta tras el ropero. Para imprevistos, me justificaba, aunque en mi interior sabía que representaba algo más. Era mi manera de aferrarme a un cierto control en una vida que me había enfrentado a la soledad demasiado pronto. Con el transcurrir del tiempo, esos ahorros fueron creciendo. Cuando alcancé una cifra considerable, Beatriz, una clienta de años que se había vuelto una confidente, me orientó para invertirlo con discreción. Beatriz siempre afirmaba que yo tenía una visión para las finanzas que ni yo misma reconocía. Nunca fui de ostentaciones ni caprichos. Mi modesta vivienda y mis vestidos discretos me bastaban. Mi único capricho eran unas alhajas de familia que mi abuela me legó, un juego de pendientes y un collar con diminutas esmeraldas que reservaba para momentos singulares. Para cuando Sofía forme su hogar, pensaba, visualizando el instante de entregarle esa herencia. Pero el destino rara vez sigue los senderos que le diseñamos. Era una tarde de miércoles cuando Sofía se presentó en mi casa sin previo aviso. Hacía varias semanas que no nos veíamos, una situación que se había vuelto frecuente desde que se unió a Mateo 5 años atrás. Su relación sentimental coincidió con un alejamiento sutil pero progresivo. Los almuerzos de domingo se hicieron esporádicos, las conversaciones telefónicas, más breves. Mateo era un emprendedor con grandes aspiraciones y un gusto exquisito, que nunca disimuló su cierto menosprecio por lo que él denominaba lo tradicional. «Mamá, tenemos una noticia fantástica», exclamó Sofía apenas abrí la puerta. Su alegría me transportó a la niña que alguna vez corrió a enseñarme un dibujo del cual se sentía orgullosa. «Adelante, hija, justo colaba un poco de café», respondí, disimulando la emoción que siempre me embargaba al verla. Sofía irrumpió como un ciclón en mi pequeña sala. Lucía atuendos que yo jamás podría costear y un peinado vanguardista que la hacía parecer aún más lejana de la niña que había criado. Se acomodó en el sillón, declinando amablemente el café por cuidar la línea, y comenzó a relatar con esa rapidez que la caracterizaba cuando algo la entusiasmaba de verdad. «Mateo y yo vamos a inaugurar un café literario, un espacio selecto de esos donde hay que reservar con mucha antelación. Ya lo tenemos todo visualizado, gastronomía de autor, cafés de origen. Será el punto de encuentro de la gente interesante». Sonreí y la dejé explayarse.
Su fervor era contagioso, aunque una punzada me oprimió el pecho al notar cómo pronunciaba gente interesante, como si se tratara de un círculo exclusivo al que yo, evidentemente, no pertenecía. Encontramos el inmueble ideal, mamá. Está en el barrio de moda. Tiene una fachada histórica preciosa y el tamaño perfecto. El detalle es que el propietario pide una suma considerable por el traspaso, además de la renta mensual, continuó, y por primera vez percibí una sombra de inquietud en su mirada. Mateo ha invertido casi todo en la adecuación y tenemos para la renta, pero nos falta para el traspaso. Hemos solicitado financiación, pero con el anterior proyecto que no prosperó. Las entidades financieras no nos dan mucha confianza. Su voz perdió un poco de brío. No era la primera incursión empresarial de Mateo. Su intento previo, una galería de arte contemporáneo, había resultado un fracaso rotundo 2 años antes. Sofía nunca profundizó en el tema, pero supe que habían perdido una suma importante. ¿Y cuánto precisan?, inquirí con mesura. Cuando Sofía mencionó el monto, sentí un nudo en el estómago. Era casi la totalidad de lo que había reunido durante décadas. Pero no te aflijas, no te estoy solicitando dinero, mamá, se apresuró a decir, como si la idea de que yo pudiera auxiliarlos económicamente fuera descabellada. Solo quería compartir nuestra ilusión. Hallaremos la solución. Asentí, experimentando una extraña mezcla de alivio y desilusión. Por un lado, me tranquilizaba que no esperara que yo contribuyera con un dinero que, a sus ojos, yo no poseía. Por otro, me dolía que ni siquiera contemplara que su madre, con toda una vida de esfuerzo, pudiera tener recursos para apoyarla. Después de que Sofía se marchara, permanecí observando por la ventana, sumida en mis pensamientos. Tenía casi exactamente la cantidad que necesitaban. Un capital que había atesorado durante años sin un fin específico más allá de la tranquilidad que me brindaba. Esa noche, el sueño me fue esquivo. La idea que comenzaba a tomar forma en mi mente parecía una locura, pero cuanto más la sopesaba, más acertada me parecía. A la mañana siguiente, contacté a Beatriz. ¿Estás completamente convencida, Elena?, inquirió Beatriz mientras examinaba los papeles en su despacho de asesoría inmobiliaria 2 días más tarde. El moderno edificio contrastaba con mi sencillo vestido estampado, haciéndome sentir un poco fuera de lugar. Nunca he estado más convencida de nada, repliqué con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. Beatriz, con su impecable traje y esa eficacia que siempre le admiré, asintió mientras tecleaba en su ordenador. A sus 72 años, seguía siendo una figura influyente en el sector inmobiliario, resistiéndose a la jubilación porque, en sus palabras, el retiro es para quienes no tienen nada mejor que hacer. El local tiene una ubicación privilegiada, como inversión es muy atractiva, comentó. Pero Elena, ¿no sería más práctico simplemente entregarle el dinero a tu hija? Negué con la cabeza. No lo aceptaría. O peor aún, Mateo la persuadiría de utilizarlo para otra cosa y seguirían con el problema del local. Lo que no expresé en voz alta era algo más profundo. Quería hacerle este regalo a mi hija, pero no deseaba su compasión ni su condescendencia. No después de años sintiéndome cada vez más insignificante a sus ojos. Necesito que todo sea legal, pero confidencial. Quiero ser la propietaria real, pero que ellos no lo sepan, al menos por ahora. Beatriz me observó detenidamente antes de asentir. ¿Puedo estructurar una sociedad en la que tú seas la titular? Ellos firmarían un contrato de arrendamiento con la sociedad, no contigo directamente. El precio del alquiler puede ser muy favorable. Excelente, sonreí, sintiendo una extraña mezcla de inquietud y alivio. Para completar la suma, tuve que desprenderme de las joyas de mi abuela. Mientras se las entregaba al anticuario, sentí una punzada de melancolía, pero me consolé pensando que estaba invirtiendo en el porvenir de mi hija. De alguna manera, mi abuela seguiría velando por su bisnieta. Una semana después, mientras Sofía me contaba emocionada por teléfono cómo un inversor anónimo había adquirido el local y les ofrecía un alquiler increíblemente bajo, sentí una callada satisfacción que no había experimentado en mucho tiempo. «Es como si el destino nos sonriera, mamá», exclamó Sofía. No pude evitar sonreír ante la ironía.
A veces la vida nos depara sorpresas, hija, respondí, pensando que, en efecto, pronto tendría la suya. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Sofía y Mateo comenzaron las obras de remodelación del local, convirtiéndolo en el café literario de sus sueños. Cada tantos días, Sofía me enviaba imágenes de los avances, aunque nunca me invitaba formalmente a visitar el lugar. Una tarde, finalmente me armé de valor para acercarme. Pasaba por la zona y pensé en ver cómo iba todo, dije con naturalidad al entrar, fingiendo no percibir cómo Mateo fruncía el ceño ante mi presencia. «Mamá, qué sorpresa», respondió Sofía, abrazándome fugazmente. Noté que miraba de soslayo a Mateo como buscando su aprobación. El local era realmente encantador, techos altos, amplios ventanales y un aire de refinada sencillez que incluso yo podía valorar. Los operarios instalaban lámparas de diseño mientras un interiorista discutía animadamente sobre paletas de colores con Mateo. «¿Te agrada?», preguntó Sofía, su rostro resplandeciente de ilusión. «Se llamará El Ateneo. Mateo dice que evoca cultura y exclusividad». «Es bellísimo», respondí con franqueza. Al fin y al cabo, era mío, aunque ese detalle me lo reservé. «Estábamos considerando usar estas tonalidades para la ambientación», continuó, mostrándome un catálogo con colores que a mi ojo inexperto le parecían prácticamente iguales. «Y el mobiliario llegará de un taller artesanal la próxima semana». Observé todo con genuino interés. Entonces, sin pensarlo demasiado, comenté, quizás podrían incorporar algunos elementos más cálidos también. Un toque hogareño para equilibrar tanta modernidad. El silencio que siguió fue elocuente. Mateo soltó una risa cortés pero claramente despectiva. «Elena, valoramos la sugerencia, pero estamos desarrollando un concepto vanguardista. Lo hogareño es precisamente lo que queremos evitar», dijo con ese tono condescendiente que me dedicaba. Sofía no dijo nada, solo sonrió con incomodidad, atrapada entre su pareja y su madre. «Solo era una ocurrencia», musité, sintiendo como mi presencia se volvía cada vez más inoportuna en un espacio que, irónicamente, me pertenecía. A medida que se aproximaba la fecha de inauguración, mis ofrecimientos de colaboración fueron sistemáticamente declinados. «Gracias, mamá, pero ya contamos con una agencia de comunicación profesional». «Es muy amable de tu parte, pero el barista ya tiene todas las recetas definidas». «No te preocupes, la decoración ya está en manos de especialistas». Una tarde, mientras aguardaba a Inés en nuestra cafetería de siempre, vi pasar a un muchacho de unos 28 años. Algo en su expresión absorta me llamó la atención. Minutos después, lo vi ingresar al futuro café de Sofía. Inés llegó puntual como de costumbre. A sus 72 años, conservaba una vitalidad admirable y esa franqueza directa que la caracterizaba desde nuestra juventud. «Tienes mala cara», fue su saludo mientras se sentaba frente a mí. «Yo también te aprecio», respondí con una sonrisa fatigada. Le conté sobre mi visita al café y las constantes evasivas de Sofía. Inés me escuchó mientras removía su infusión, su expresión transitando entre la compasión y la indignación. «¿Y cuándo piensas revelarles que eres la dueña del inmueble?», preguntó finalmente. «No lo sé», confesé. «Creí que sería un momento especial, pero ahora no estoy segura de que tenga importancia». Inés suspiró. «Elena, siempre has sido igual, entregando sin esperar nada a cambio. Un día deberías reclamar lo que te corresponde». Negué con la cabeza. «No se trata de merecer, es mi hija. Solo quiero ser parte de su vida». Al salir de la cafetería, decidí pasar nuevamente por el local. Para mi sorpresa, solo estaba el joven que había visto antes, organizando lo que parecía ser una barra de café impresionantemente equipada. «Disculpe», dije desde la entrada. ¿Está Sofía?». El joven se giró, sorprendido. Tenía facciones agradables y manos que mostraban pequeñas marcas y alguna quemadura reciente, las huellas inconfundibles de un artesano de la cocina. «Se marcharon hace como 2 horas». «Soy Adrián, el barista principal», se presentó, extendiendo una mano que retiró rápidamente al notar restos de café molido. «Disculpe, estoy probando nuevas moliendas». «Elena», me presenté, entrando con timidez.
Soy una amiga de la familia. No supe por qué no dije la verdad. Quizás porque temía ver la misma expresión de condescendencia que veía en Mateo, peor aún, en mi propia hija. Adrián resultó ser sorprendentemente afable. Me contó con entusiasmo sobre sus planes para la carta de cafés, su formación en una reconocida escuela de barismo y cómo este era su primer puesto de responsabilidad. Tengo algunas ideas que fusionan técnicas modernas con cafés de origen muy especiales, explicó, mostrándome un cuaderno lleno de anotaciones y bocetos de presentaciones de bebidas. Pero el señor Mateo insiste en una carta completamente internacional. Supongo que sabe lo que busca. Su tono delataba cierta resignación. Me descubrí admirando su pasión y lamentando las limitaciones que ya le estaban imponiendo. A veces lo autóctono tiene mucho que aportar, comenté. Mi abuela solía decir que no hay técnica que supere a un buen recuerdo en el paladar. Adrián sonrió ampliamente. Exactamente lo que pienso. La bebida debe emocionar, no solo impresionar. Por primera vez en semanas sentí que alguien realmente escuchaba mis palabras. El día antes de la inauguración decidí llevarle un pequeño obsequio a Sofía. Había bordado con discreción sus iniciales en un delicado chal de seda, algo que pudiera lucir en su gran noche sin que fuera demasiado llamativo o pasado de moda. El café era un caos organizado cuando llegué, camareros ensayando el servicio, personal de limpieza dando los últimos retoques y Adrián dando indicaciones en la barra. En medio de todo, Sofía y Mateo discutían acaloradamente junto al mostrador principal. Te dije que las orquídeas debían ser blancas, no estas variedades exóticas, escuché decir a Mateo mientras me aproximaba. El proveedor dijo que las blancas no llegaron. Estas son las únicas disponibles, respondió Sofía, claramente agobiada. Me aclaré la garganta suavemente. Ambos se volvieron, sorprendidos por mi presencia. Mamá, dijo Sofía con esa mezcla de afecto y embarazo que últimamente caracterizaba nuestros encuentros. No es un buen momento. Solo quería traerte esto, expliqué, extendiendo el pequeño paquete envuelto en papel de seda. Para desearte suerte mañana. Sofía lo tomó con una sonrisa tensa. Mateo consultó ostensiblemente su reloj. Gracias, mamá, pero estamos muy atareados ahora, respondió sin abrir el regalo. Comprendo, dije, mirando alrededor. Quizás pueda ayudar con algo. Esas flores, por ejemplo, podrían disponerse de otra forma para que... Elena, interrumpió Mateo con tono impaciente. Agradecemos su visita, pero estamos en medio de preparativos profesionales. No queremos ser descorteses, pero necesitamos concentrarnos. Sentí el rubor subir a mis mejillas. Sofía no dijo nada, solo miró al suelo. Por supuesto, respondí, manteniendo la compostura. Solo quería desearle suerte. Me giré para marcharme, pero entonces Mateo añadió con voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. Sofía, creo que deberíamos aclarar esto de una vez. Tu madre, encantadora, pero este no es lugar para ella. No encaja con la imagen que queremos proyectar. Me detuve en seco. La barra pareció quedar en silencio. Mateo, por favor, musitó Sofía, visiblemente incómoda. Es la verdad, insistió él. Y lo sabes. Hemos invertido demasiado como para arriesgarnos a que los clientes se sientan incómodos. Me giré lentamente, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Mateo mantuvo su expresión imperturbable mientras Sofía alternaba la mirada entre su pareja y yo, claramente dividida. Tu madre puede venir cuando el café esté consolidado, continuó Mateo como si me estuviera haciendo un favor, cuando aprenda a vestir y comportarse adecuadamente para un lugar como este. El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Esperé a que mi hija, la niña a la que había levantado cada vez que tropezaba, a quien había enseñado que las personas valen por lo que son y no por lo que aparentan, dijera algo. Cualquier cosa. Finalmente, Sofía habló, pero sus palabras no fueron las que esperaba. Mamá, lo siento, pero Mateo tiene razón, dijo con voz apenas audible. Es mejor que no vengas a la inauguración ni por un tiempo, hasta que las cosas se asienten. ¿Entiendes, verdad? En ese momento sentí como si todo el aire abandonara mis pulmones.
Mi propia hija me estaba prohibiendo entrar a un lugar que, irónicamente, yo había hecho posible, un lugar que legalmente me pertenecía. Entiendo perfectamente, respondí con una calma que no sentía. Salí del café con la espalda erguida y pasos firmes, exactamente como me había enseñado mi abuela décadas atrás. Cuando te lastimen, solía decirme, camina como si te hubieran hecho un cumplido. No fue hasta que llegué a la esquina, lejos de miradas curiosas, que permití que las lágrimas rodaran silenciosamente por mis mejillas. No eran lágrimas por el rechazo o la humillación, eran por la revelación de que tras toda una vida de dar, me había vuelto invisible para la única persona por quien lo había dado todo. A mis 70 años me pregunté si era demasiado tarde para ser visible nuevamente. Esa noche, de regreso en mi casa, las paredes parecieron encogerse a mi alrededor, las mismas paredes que habían sido testigo de décadas de esfuerzo, donde cada rincón guardaba una historia de sacrificio que ahora parecía insignificante. El silencio pesaba más que nunca. Cuando sonó el teléfono casi lo dejé sonar. La voz de Inés al otro lado de la línea fue como un ancla en medio de un océano de dolor. «Voy para tu casa», dijo sin preámbulos cuando le conté lo sucedido, con esa determinación que siempre la caracterizó. 20 minutos después estábamos sentadas en mi cocina con sendas tazas de tilo que ninguna tocaba. Le relaté la escena en el café sin omitir detalles, la voz de Mateo aún resonando en mis oídos, la mirada baja de Sofía quemando en mi memoria. «Diles la verdad», sentenció Inés después de un largo silencio. «Diles que eres la dueña del maldito local, que tengan que tragarse su arrogancia de una vez por todas». Negué con la cabeza, sintiendo un peso en el pecho que no me dejaba respirar completamente. No puedo hacerle eso a Sofía. La humillaría frente a Mateo, frente a todos. ¿Y qué hay de tu humillación, Elena? ¿Acaso no importa?, preguntó Inés con ese destello de indignación que siempre defendió a quienes amaba. No se trata de mí, respondí automáticamente, como lo había hecho toda mi vida. Inés tomó mis manos sobre la mesa, obligándome a mirarla. Siempre se ha tratado de ti también, Elena, solo que no te has dado permiso de verlo. Esa noche, después de que Inés se marchara, me quedé sentada junto a la ventana observando la luna menguante. Pensé en mi abuela, en sus manos curtidas por el trabajo duro pero siempre gentiles. En cómo solía decir que la dignidad no se mendiga, se ejerce. En mi padre, quien afirmaba que el respeto es como el aire, solo notas su importancia cuando te falta. A mis 70 años me pregunté por primera vez qué querría yo. No la madre, no la viuda, no la mujer invisible. Yo, Elena. No asistí a la inauguración del café no porque me lo hubieran prohibido, sino porque decidí respetar mi propio dolor. A la mañana siguiente, sin embargo, me encontré caminando hacia la zona comercial donde estaba el Ateneo. Mi cuerpo parecía moverse por instinto, como si necesitara confirmar que el rechazo había sido real. A media manzana del café había una pequeña pastelería con mesas en la acera. Me senté en una esquina desde donde podía observar la entrada del local sin ser vista. Pedí un cortado que apenas probé y me dediqué a mirar. El letrero distinguido, la entrada elegante, los camareros de uniforme impecable, todo como un universo ajeno al mío. ¿Puedo acompañarla? Todas las mesas están ocupadas. Levanté la mirada para encontrarme con Adrián, el joven barista, sosteniendo una taza humeante y un croissant. Lucía un rostro cansado pero satisfecho. Por supuesto, respondí, sorprendida de verlo fuera del café a esa hora. Elena, ¿verdad?, preguntó mientras se sentaba. La amiga de la familia. Asentí sin corregir mi pequeña mentira anterior. ¿No deberías estar en el café?, pregunté. Adrián soltó una risa breve. Tengo 3 horas libres entre el servicio de desayuno y empezar a preparar la merienda. Necesitaba aire fresco y algo que no haya preparado yo. La conversación fluyó con una facilidad inesperada. Adrián tenía ese don de hacer que te sintieras escuchada, una cualidad cada vez más rara en estos tiempos. Me contó sobre la inauguración, buena concurrencia, algunos críticos gastronómicos tomando notas, gente influyente fotografiando cada detalle. Técnicamente fue un éxito, dijo con un tono que sugería un pero implícito. ¿Técnicamente?, pregunté.
Adrián miró hacia el café, bajando la voz como si temiera ser escuchado a pesar de la distancia. Las bebidas son correctas, elegantes, vistosas, muy fotografiables, pero les falta alma. Se encogió de hombros. Mateo quiere creaciones que impresionen visualmente con ingredientes exóticos que nadie puede pronunciar. Yo quería equilibrarlo con sabores más auténticos, más cercanos, pero no necesito terminar la frase. Entendí perfectamente la frustración de tener tu visión creativa limitada por alguien que confunde lo costoso con lo valioso. Mi abuela solía decir que la bebida verdaderamente especial es la que te hace cerrar los ojos al probarla, comenté. Porque cuando algo toca tu alma, no necesitas ver nada más. Adrián me miró con repentino interés, como si hubiera dicho algo profundamente significativo. Exactamente, asintió con entusiasmo. Eso es lo que intento explicarles. Pero Mateo insiste en que los clientes consumen primero con la vista y que necesitamos productos que generen publicaciones en redes sociales. Esa primera conversación casual se convirtió en una costumbre. Casi cada día durante su descanso, Adrián aparecía en la pastelería y compartíamos 45 minutos de charla. Nunca mencioné que era la madre de Sofía y él nunca preguntó por qué una amiga de la familia nunca entraba al café que observaba desde lejos. A través de nuestras pláticas fui conociendo la realidad detrás de la fachada elegante. El Ateneo no estaba funcionando como esperaban. La clientela inicial, atraída por la novedad, comenzaba a disminuir. Las reseñas, aunque elogiaban la presentación, señalaban que las propuestas carecían de carácter. Mateo culpa a todo y a todos, me contó Adrián un día, visiblemente frustrado. A los proveedores por insumos que, según él, no son suficientemente selectos. A los camareros por no explicar adecuadamente las bebidas, incluso a los clientes por no apreciar la alta coctelería de autor. ¿Y tu opinión no cuenta?, pregunté. Adrián sonrió con amargura. Soy solo el barista. ¿Qué podría saber yo sobre café y bebidas?, respondió con ironía. Además, Mateo tiene la última palabra. El café es su sueño y su inversión. ¿Y Sofía? La pregunta escapó de mis labios antes de poder contenerla. La señora Sofía, ella está en el medio. A veces parece querer intervenir, pero siempre termina cediendo. Tiene buenas ideas, pero Adrián se detuvo como si temiera estar hablando demasiado. Pero Mateo tiene la última palabra, completé su pensamiento. Exacto, asintió. Aunque últimamente parece más preocupada. Los números no cierran y he escuchado algunas discusiones sobre pagos pendientes. Sentí una punzada de preocupación. Como propietaria del local, Beatriz me mantenía informada sobre los pagos del alquiler, que hasta ahora habían sido puntuales, pero el resto del negocio estaba fuera de mi conocimiento. 3 meses después de la inauguración, Adrián llegó a nuestra cita habitual con una expresión sombría que nunca le había visto. ¿Está todo bien?, pregunté mientras se sentaba. El café está al borde del cierre, respondió sin preámbulos. Mateo hizo inversiones desmedidas en equipamiento que apenas usamos. La carta no conecta con los clientes y los gastos superan con creces a los ingresos. Sentí un nudo en el estómago, no por el dinero invertido en el local, sino por lo que esto significaría para Sofía. ¿Qué van a hacer?, pregunté. Mateo habla de reinventarse, lo que significa gastar más dinero que no tenemos en otro concepto igual de desconectado de la realidad, respondió Adrián, pasándose una mano por el cabello con frustración. Han estado buscando inversores desesperadamente. Incluso intentaron contactar a la madre de Sofía para pedirle un préstamo, pero aparentemente no responde sus llamadas. Mi corazón dio un vuelco. Era cierto, había visto las llamadas de Sofía en mi teléfono durante semanas, pero el dolor del rechazo era aún demasiado reciente. Cada vez que veía su nombre en la pantalla, recordaba sus palabras, es mejor que no vengas. Así que dejaba que el teléfono sonara, prometiéndome devolverle la llamada al día siguiente, algo que nunca hacía. ¿Y tú qué harías?, pregunté, intentando controlar el temblor en mi voz. Si pudieras decidir, ¿cómo salvarías el café? Los ojos de Adrián se iluminaron con una pasión que me recordó a mí misma décadas atrás, cuando hablaba de mis sueños de tener mi propio atelier.
Cambiaría todo el concepto, respondió sin dudar. Mantendría la elegancia del lugar, pero con una carta que honre nuestras tradiciones, nuestros sabores. Bebidas que cuenten historias, que evoquen recuerdos. Técnicas modernas, sí, pero al servicio del sabor, no de la apariencia. Suena como un lugar donde yo sí podría entrar, comenté con una sonrisa triste. Sería un lugar donde todos deberían entrar, afirmó Adrián con convicción. Un buen café no debería ser exclusivo, sino inclusivo. Debería reunir a las personas, no segregarlas. Al regresar a casa esa tarde, tomé una decisión. Llamé a Beatriz. Legalmente tienes todas las opciones, me explicó Beatriz 2 días después mientras revisábamos documentos en su oficina. ¿Puedes esperar a que dejen de pagar el alquiler y proceder al desalojo? ¿Puedes revelar ahora que eres la propietaria y establecer nuevas condiciones? ¿O puedes seguir en silencio y ver cómo fracasan? La última opción me provocó un escalofrío. No importaba cuánto me hubiera dolido el rechazo de Sofía. Verla fracasar nunca sería un consuelo. ¿Qué sugieres, Beatriz? Beatriz se quitó las gafas y me miró directamente. Creo que ya es hora de que te hagas visible, Elena. No como la madre sacrificada que siempre da en silencio, sino como la mujer inteligente y capaz que realmente eres. Sus palabras resonaron profundamente. Durante toda mi vida había existido en los márgenes, conformándome con dar sin reconocimiento, aceptando ser invisible como si fuera mi lugar natural en el mundo. Organiza una reunión, decidí finalmente, entre los propietarios del local y ellos. No les digas quién estará presente. Beatriz sonrió con aprobación. Ya era hora. El día de la reunión llegué temprano a la oficina de Beatriz. Había elegido cuidadosamente mi atuendo, un traje de chaqueta color gris perla que había confeccionado yo misma años atrás para ocasiones especiales. Sencillo, elegante, como siempre había sido mi estilo. Inés insistió en acompañarme para apoyo moral, aunque sospechaba que también quería presenciar el momento. A las 10 en punto, la asistente de Beatriz anunció la llegada de Sofía y Mateo. Desde mi posición podía escuchar sus voces en el pasillo. «Necesitamos conseguir un aplazamiento o estamos liquidados», decía Mateo. «Usa tu encanto si es necesario». «No estoy segura de que funcione», respondió Sofía con una voz que denotaba agotamiento. «Según el contrato ya deberíamos saber». Se interrumpió al entrar en la oficina y verme allí. La confusión cruzó su rostro como una nube pasajera, seguida rápidamente por la vergüenza al recordar nuestro último encuentro. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó visiblemente desconcertada. Mateo parecía igualmente sorprendido, pero se recompuso rápidamente, adoptando su habitual tono condescendiente. «Elena, me temo que estás en la reunión equivocada. Estamos aquí para un asunto de negocios». Beatriz se aclaró la garganta desde su escritorio con una sonrisa que apenas podía contener. «De hecho, Mateo, están exactamente en la reunión correcta», intervino con tono profesional. «Permítanme presentarles formalmente a la propietaria del local que ocupan, Elena Garmendia». El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Sofía palideció, mirándome con ojos incrédulos. Mateo, por primera vez desde que lo conocía, parecía haberse quedado sin palabras. «¿Tú?», logró articular finalmente Sofía. «¿Tú eres la propietaria, todo este tiempo?». Asentí, manteniendo una calma exterior que no reflejaba el torbellino de emociones en mi interior. «Compré el local cuando me contaste que lo habían encontrado pero no podían permitírselo», expliqué. «Quería ayudarte a cumplir tu sueño». «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Sofía, su voz oscilando entre la sorpresa y algo que sonaba peligrosamente cercano al reproche. «Al principio quería que fuera una sorpresa», respondí con honestidad. «Después, supongo que no encontré el momento adecuado. Y luego me dejaste muy claro que no encajaba en tu nuevo mundo». Mateo se había hundido en una silla, su arrogancia habitual disuelta en una expresión de incredulidad y quizás vergüenza. «Nos dijiste que no tenías dinero», musitó Sofía como si ese fuera el detalle más importante. «Nunca dije eso», corregí suavemente. «Tú lo asumiste. Como asumiste muchas cosas sobre mí».
Beatriz intervino entonces, dirigiendo la conversación hacia terreno más práctico. Explicó la situación legal, cómo el contrato de alquiler había sido extremadamente favorable para ellos y cómo tenía conocimiento de su actual situación financiera precaria. Según los términos del contrato, estaría en mi derecho de exigir el desalojo por incumplimiento de algunas cláusulas, concluyó. Tras la explicación de Beatriz, Sofía parecía a punto de llorar, una imagen que me partió el corazón a pesar de todo. Mateo miraba fijamente al suelo, su rostro una máscara tensa. Pero no lo haré, añadí después de una pausa. Ambos levantaron la mirada sorprendidos. ¿Qué propones entonces?, preguntó Mateo, su voz desprovista de la usual arrogancia. Una reestructuración completa, respondí, del negocio y de nuestra relación. Les expliqué entonces que había estado observando el café desde fuera, que conocía sus problemas gracias a conversaciones con Adrián, omití mencionar lo frecuentes que habían sido, y que tenía una propuesta concreta para salvar el negocio. El concepto actual no funciona, dije con firmeza. La gente no conecta con él. Necesitamos algo que mantenga la elegancia pero añada alma, autenticidad. ¿Y tú sabes de cafés ahora?, preguntó Mateo, un destello de su antigua actitud asomando brevemente. No, admití sin rodeos, pero sé de trabajo duro, de escuchar a los clientes, de adaptarse a lo que el mercado realmente quiere en lugar de imponerle lo que uno cree que debería querer. Los mismos principios que me permitieron mantener un negocio exitoso durante 50 años y, por cierto, comprar un local que tú no podías permitirte. Sofía sofocó una risa nerviosa ante la expresión atónita de Mateo. Por primera vez en mucho tiempo vi en sus ojos un destello de la admiración que solía mostrarme cuando era niña. ¿Qué sugieres exactamente?, preguntó mi hija, inclinándose hacia adelante con genuino interés. Una asociación real, respondí. Tú, Mateo, yo y Adrián, cada uno aportando lo que mejor sabe hacer. Las semanas siguientes fueron intensas. La transición no fue sencilla ni inmediata. Mateo, inicialmente resistente a cualquier cambio que no proviniera de él mismo, eventualmente tuvo que rendirse ante la evidencia. Seguir su camino significaba la quiebra segura. Adrián, por su parte, casi saltó de alegría cuando le presentamos la nueva visión. Su entusiasmo era contagioso mientras desarrollaba una carta que combinaba técnicas contemporáneas con sabores tradicionales, bebidas que contaban historias en lugar de simplemente impresionar. El café cerró durante 3 semanas para la renovación. No cambiamos la elegancia del lugar, pero sí añadimos elementos que lo hacían más acogedor, más auténtico. Y le dimos un nuevo nombre, Aromas del Alma. Porque todo lo que reconforta necesita raíces profundas, expliqué cuando propuse el nombre. Para mi sorpresa, todos estuvieron de acuerdo inmediatamente. Mi relación con Sofía fue sanando gradualmente. No hubo grandes discursos ni momentos dramáticos de reconciliación como en las películas. Fue más bien a través del trabajo conjunto, del respeto ganado día a día, como volvimos a encontrarnos. Una tarde, mientras revisábamos los últimos detalles antes de la reapertura, Sofía se sentó junto a mí en una de las mesas. Lo siento, dijo simplemente, mirándome a los ojos. Yo también lo siento, respondí, por no haber sido honesta desde el principio. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó. Después de cómo te tratamos, podrías habernos dejado fracasar. Pensé cuidadosamente antes de responder. La respuesta fácil hubiera sido porque eres mi hija. Pero sabía que había algo más profundo. Porque creo en segundas oportunidades, dije finalmente, para el negocio, para nosotras. Y porque a mis 70 años descubrí que quizás nunca es tarde para hacerse visible. Sofía tomó mi mano sobre la mesa, un gesto simple pero cargado de significado. No necesitábamos más palabras. La noche de la reapertura de Aromas del Alma, el café estaba lleno. Contrario a la inauguración original, esta vez no se limitaron a invitar a *influencers* y críticos. Adrián había insistido en que invitáramos a personas reales, incluidos algunos de mis antiguos clientes del taller de costura. Me ubiqué en una mesa cerca de la entrada donde podía observar todo. A mi lado, Inés sonreía con aprobación.
Te dije que tenías que exigir lo que mereces, comentó mientras brindábamos con copas de vino espumoso. No se trató de exigir, respondí. Se trató de recordar mi propio valor. A lo largo de la noche observé a Sofía moverse entre las mesas con una gracia natural, conectando con los clientes de una manera que me recordó a mí misma en mis mejores días en el taller. Mateo, aunque aún mantenía cierta rigidez, había encontrado su lugar supervisando la operación con un nuevo respeto por las opiniones de los demás. Y Adrián brillaba en la barra, donde los comensales podían verlo preparar sus creaciones. En un momento de la noche, una joven pareja en la mesa contigua recibió su pedido. La mujer cerró los ojos al probar el primer sorbo, exactamente como había descrito a Adrián meses atrás. Su expresión de puro deleite fue toda la confirmación que necesitaba. ¿Está disfrutando la velada, señora?, me preguntó un camarero al pasar. Mucho, respondí con una sonrisa. Me siento completamente en casa. Y era verdad. A mis 70 años, en un café elegante del que legalmente era propietaria, rodeada de personas que ahora me veían realmente, me sentí finalmente en casa. No en los márgenes, no en las sombras, sino en el centro de mi propia vida. Cuando Sofía se acercó más tarde para preguntarme qué me había parecido todo, respondí con la verdad más simple y profunda que conocía: estoy orgullosa de ti, de esto, de nosotras. La vi sonreír, una sonrisa que me recordó a la niña que una vez llevaba en brazos, y supe que ambas habíamos aprendido la misma lección, que el respeto no puede comprarse ni imponerse, solo ganarse, y que nunca es tarde para reclamar nuestro lugar en el mundo, para hacernos visibles después de una vida en las sombras. Para florecer, incluso a los 70 años, lo único que necesitamos son raíces fuertes y el valor de crecer hacia la luz.